Hola, ¿cómo están? Miren dónde estoy, ¿eh? Va a ser la 1 de la mañana, está a punto de salir, ahí faltan 4 minutos de Tortured Poets Department. Y acá me tienen, por primera vez, gracias a ustedes, haciendo esto, ¿no? Sumándome a, ¿cómo se llama? Las vísperas del lanzamiento de un álbum de Taylor Swift, ¿no? Nunca pensé que iba a estar haciendo una cosa así, en el medio de la noche. Pero bueno, acá estoy. Y como antropólogo que soy, tengo que hacer observación participante, participar de la situación, meterme en esto para entender bien cómo es. Y aparte porque me gusta. Vamos a esperar acá a ver qué tenemos. Mientras tanto podemos ir viendo. The Tortured Poets Department. Faltan 2 minutos y 48 segundos. Temo que no estén las letras. Con lo cual eso va a restar un poquito al tipo de reacción que hago comparado a otras veces. Pero quizás después pueda hacer un video con las letras. O quizás las pueda encontrar en otro lado. Por eso es una de las desventajas de hacerlo de una. Se llama The Tortured Poets Department, así que estoy esperando ciertas referencias poéticas. Sin embargo, si veo los títulos de las canciones, no parecen tener mucho guiño a poesía, poetas o incluso ser palabras muy... Fortnite, Tortured Poets Department, My Boy Only Breaks His Favorite Toys, Down Bad, So Long London. Son bastante como directas, incluso los títulos, ¿no? Sin mucha palabra rebuscada, sin mucha palabra poética tampoco. But Daddy I Love Him son muy directas, son incluso las más directas de las que he visto hasta ahora. Florida, signo de admiración, o sea, si hay un listado de títulos de canciones que parecen bien alejados de lo poético, parecen ser estas. Pero bueno, siempre nos va a sorprender. Faltan unos segundos. Será más parecido, venimos de Midnights, ¿no? Venimos de Midnights y... ¿Será parecido? ¿Tendrá cosas? ¿Desechará toda esa era? Y volverá a algo más folclórico, volverá a otros discos que nunca escuché. Así que si hay referencias a esos discos no lo voy a poder saber, porque no los conozco todavía. Pero bueno, veremos. Si quizás si hay referencias los voy a ir descubriendo después. Ahí ya estamos a segundos. 1, 0. The Tortured Poets Department. Esperen, voy a entrar y salir. A ver si... Escuchar ahora. Ok. Ah, mira, y ahí está. 1 hora 5 minutos, 16 canciones. Una cantidad de canciones impresionante. Bueno, estamos para escuchar. Ya escuché a Midnights primero, escuché 1999, Folklore y Evermore, y ahora va a venir The Tortured Poets Department. Son todos los discos que reaccioné de Taylor, todos me gustaron mucho. Tengo ahí a Midnights como por ahora como el principal y probablemente Folklore como el segundo. Y bueno, veremos. Pueden ver esas reacciones en otros videos que hice. Suscríbanse. Hacen clic, se suscriben, pueden poner la campanita para recibir las notificaciones, denle me gusta, comenten, digan todas sus teorías, y disculpen si no va a aparecer justo mañana, pero bueno, lo estoy grabando en el momento en el que sale. También tienen un cafecito si quieren aportar al proyecto, les dejo el link en la descripción y también está por acá. Espero que podamos avanzar por este camino de la forma más... que salgamos lo más indemne posible, ¿no? Hay que traerse pañuelos, ¿qué habrá que hacer? Bueno, Fortnite, vamos a escuchar con Post Malone, vamos a empezar con este disco. No sé quién es Post Malone, no tengo la menor idea quién es. Debe ser un tipo, supongo. Y bueno, Fortnite, que sería como decir una quincena, ¿no? Vamos a escuchar. Uy. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. Ya frené. Voy a empezar de vuelta. They were supposed to send me away by... Salieron como unas mini imágenes del video de Fortnite, ¿no? Entonces parecía ser que sent away es como mandarlo a un manicomio, cárcel, a algún lugar. ¿Será algo así? No tengo las letras, ¿no? Imposible. Pero bueno, yo creo que se le entiende cuando cantamos a entender. Vamos de vuelta. I was supposed to be sent away. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new
gusta cuando dicen February. Hace poco en Olivia Rodrigo, ¿no? Escuché que decía February Skies. Y nunca había dado cuenta de que February se dice February. Una hermosura del lenguaje en inglés, February. Me gusta mucho musicalmente este tema. ¿Qué era? ¿Un estribillo o era una anticipación de estribillo? Se volvió un poquito menos oscuro, que en el momento habla algo así de la casa y el jardín y que la mujer que está ahí, que le manda flores y que ella tiene ganas de matarla. Pero se ve que es el lugar donde la envían las razones de esta persona. Y es como si estuviese hablando, cantando desde ese confinamiento, ¿no? Desde ese lugar me hace acordar, ya vamos a hablar de poesía, me hace acordar a Antonin Artaud, ¿no? Artaud, que bueno, algunos conocerán por el disco de Spinetta, ¿no? Artaud, pero Artaud, un poeta, escritor, poeta que vinculado al surrealismo, que de alguna manera termina medio loco, ¿no? Y encerrado y le practican electroshock, ese tipo de cosas, ¿no? Y ese vínculo tan claro entre la poesía y la locura, no porque los poetas estén locos, sino porque exploran todo ese mundo que hay gente que le da miedo explorar, ¿no? Yo voy a ir para atrás, che. Perdonen. Took the miracle move on drug. The effects were temporary. Ese debe ser Post Malone. I touch you sometimes. Ask about the weather. Now you're in my backyard. I wanna kill her. And for a fortnight there we were extended into good neighbors. My husband is cheating. I wanna kill him. Ahora, se me mezclan como necesitaría la letra, ¿no? Pero se me mezclan como dos situaciones. Esa situación de me mandaron en un lugar y esta situación de hogar, ¿no? De backyard y del jardín y de vecinos. No sé si seguir la primera parte, que la sensación que tuve al principio de más como mandarme a un asilo, manicomio o algo, y que este backyard, este jardín es como que en la imaginación o en la mente o en el recuerdo, o si son dos momentos paralelos, o si entendí mal la primera parte. Tiene una cosa más popera esta parte. Ta, ta, ra, ta, 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 ta. Me gusta más la primera parte que esta parte, pero está bien. Es como que podría ser un poquitito más oscura o tener algo en la voz, alguna cosita, pero está muy linda la canción, está muy buena, muy buena. Y la primera parte me encantó. Y ese I wanna kill him o I wanna kill her, así totalmente impúdico, digamos, sin ningún, no sé si es impúdico. ¿Cómo es? Es algo así como inimputable, como que agarra y dice, bueno, te quiero matar. I wanna kill him. I love you for only a fortnight. I touch you. He's ruining my life. I touch you for only a fortnight. But you won't pick up another fortnight. More to Florida by the car you want. Dice Move to Florida y por eso después viene uno que dice Florida. A ver, de vuelta. O esto no trae la letra. Florida by the car you want. But you won't pick up another fortnight lost. But it won't start out till I touch you. Ok. Me parece que tiene un principio muy diferente al resto de la canción. Está muy, muy bien la canción. Muy bien. Me gustó mucho al principio, cómo empezó. Pero se volvió como más alegre al final. Y yo creo que dice Move to Florida o algo así. Estoy viendo si hay una forma de encontrar las letras. Ah, mirá. La encontré. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. Ah, they forgot. No es como que no la buscaron. They forgot. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. But what about your quiet treason? Bueno, hay una tradición ahí. A functioning alcoholic. Your wife waters flowers. I want to kill her. Cuesta pensar que literalmente esa persona esté al lado de la otra, ¿no? Es como que hubo una quincena de estar juntos
Y después tiene que estar viviendo al lado de esta persona. My husband is cheating. Yo tengo que leer esto en otro momento y escucharla bien de vuelta. Porque no estoy terminando de entender. Move to Florida. Sí, tenía razón. Move to Florida. Buy the car you want, but it won't start up till you touch me. I call you up, but you won't pick up another phone I lost in America. Complicated de entender esta letra. Impresionante. Dejo mostrando esto acá. Medio feo lo que se ve acá de fondo. Bueno, voy a leer. Pero ¿quiero leer o no quiero leer? Bueno, ya que están ahí los voy a leer. Vamos con The Tortured Poets Department. Empezó muy bien, Vamos con la canción. You left your typewriter at my apartment, straight from the tortured poets department. Like, who uses typewriters anyway? But you're in self-sabotage mode, throwing spikes down on the road. And who's gonna hold you like me? No, you, it's not me. Muy linda esas. I laughed in your face and said, you're not Dylan Thomas, I'm not Patti Smith, this ain't the Chelsea Hotel. En algún momento tenía que hacer como un name dropping, ¿no? Empezar a tirar nombres de, bueno, Dylan Thomas, poeta, Patti Smith, la música, ¿no? Cantante y compositora. Es sí, totalmente. Uno hubiese pensado que la que estaba usando la máquina de escribir era ella, ¿no? En todo lo que fue mostrando. Pero está como diciendo lo contrario, ¿no? Como diciendo tipo, ¿qué te haces? ¿Qué te haces esto, no? No somos nadie, ¿no? Somos, we're modern idiots. Como quisiéramos hacer, como si fuéramos estas personas de esas épocas doradas de la escritura, pero no, simplemente somos esto. We're modern idiots, and who's gonna hold you? Nobody, no fucking body. You smoked then, ate 7 bars of chocolate. I scratch your head, your tattooed golden retriever. But you awaken with dread, pounding nails in your head. And who's gonna hold you like me? This ain't the Chelsea Hotel, we're modern idiots. Es una canción de amor esta, ¿no? Estamos en presencia de una canción de amor diferente a la anterior, ¿no? Una canción ni de desesperación, ni de ruptura, ni nada. Es una canción de amor. Porque sigue, o sea, por más que esté esa como peleita de tirando autores, es una pelea dentro del juego del quererse, ¿no? No es una pelea grave, no es una cosa así de, te digo, no sos esto, no soy esto, otro, somos esto. Está dentro de como de la confianza de una pareja. Yo creo que habla de eso, de una especie de pareja con suficiente confianza, ¿no? Esa es lo que primero entiendo. Me resulta muy chocante tener esto de fondo, medio feo. Prefiero tener, a ver, pero te voy a cambiar, porque a esta altura ustedes ya van a conocer las letras y no hace falta verlas conmigo. Miren, mucho más lindo si dejo esta imagen de fondo. Sometimes I wonder if you're gonna screw this up with me. But you told Lucy you'd kill yourself if I ever leave. 'Cause we're crazy. At dinner you take my ring off my middle finger and put it on the one. People put wedding rings on, and that's the closest I've come to my heart exploding. Claro, ahí ella tiene esa facilidad, ¿no? De hacer esos puentes o a una cosa diferente donde todo lo que dice, esa frase es la mejor de todo el tema, me parece, ¿no? At dinner you take my ring off my middle finger, sacaste el anillo de mi dedo del medio y lo pusiste en donde la gente suele poner los wedding rings. Y eso fue lo más cercano que tuve a mi corazón explotando. ¿Cómo contar que pasaste ese anillo al anular, digamos, donde va el anillo? Dicho de esa manera, es impresionante porque te está hablando de la convención también de que ese es el dedo. Y darle esa vuelta a decir algo más simple es conectar la idea con otras cosas. Es conectarla para que tu cabeza haga
tic, 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 y no solamente pasó esto. Bien, Taylor, bien, bien, bien. Esa parte de la letra fue todo. Me. And you're not Dylan Thomas, I'm not Patti Smith. This ain't the Chelsea Hotel. You left your typewriter in my apartment, straight from the torture poets department. Definitivamente no se parece a Midnights y no se parece a Folklore ni a Evermore. Es algo diferente. Lo que no sé es si no se parece a otros discos anteriores, porque tampoco se parece a 1989, aunque puede tener algunas cositas. Quizás tiene algo de otros discos. Bueno, ya hagamos dos temas. Tortured Poets Department y Fortnite. Creo que me gustó más Fortnite por ahora. Tortured Poets Department, hay algo que no me termina de cerrar por ahora en la melodía, en la canción. Tiene un nombre como que promete un montón y hasta ahí. Hasta ahí. Me gusta. Me parece que tiene algunas partes de la letra muy buenas, pero no me termina de gustar como Fortnite. Vamos a seguir con la siguiente. My boy only breaks his favorite toys. Que puede ser algo súper crítico, como puede ser algo como vinculado al amor, pero yo no vería cómo podría pasar eso. Pero veamos qué pasa. Oh, here we go again. The voices in his head called the rain to end our days of wild. Ve cómo empezó en el vacío. Vamos a poner de vuelta. Está cantando como en el vacío total. Y suena muy bien. Suena muy bien. Vamos de vuelta. A ver, quiero escucharlo de vuelta. Perdón. Oh, here we go again. The voices in his head called the rain to end. Rivulets descend. My plastic smile. But you should have seen him when he first got me. Only breaks his favorite toys. Toys. Oh. Is a bit too right. Puzzle pieces in the dead of night. Only breaks his favorite toys. Todas están teniendo como una cosa medio electrónica de fondo, ¿no? Como una base así, medio electrónica. Y con respecto a lo que canta, es como una persona que de repente tiene el impulso de comprar cosas, ¿no? O de esto, ¿no? Una army doll, como un ejército de muñecos o de muñecas. Pero lo hubieses visto cuando cuando me tuvo al principio, como si la persona hubiese cambiado de una manera tal que diferente a como es ahora. Y no sé si está hablando de situaciones súper violentas. Rompe sus favorite toys. En Queen of Sand Castles he destroys, como si la reina de los castillos de arena que destruye. Si destruye sus favorite toys, la pregunta es si ella es un favorite toy y la va a destruir a ella también, ¿no? Reasons why we could have played for keeps this time. I know I'm just repeating myself. Como me gusta cuando canta grave. He loves me. 'Cause you should have seen him when he first saw me. Estoy seguro que es a ella que la rompe también. O que está en peligro de eso. 'Cause I knew too much. There was danger in the heat of my touch. He saw forever, so he smashed it up. Oh. He saw forever, so he smashed it up. Es como que, claro, en el momento en que vio que algo era para siempre, lo tuvo que romper. Como la gente que... Eso, como que es algo que le gusta tanto que no puede evitar como romperlo, hacerlo pelota. Entonces, esto estaba funcionando tan bien, vio que iba a llegar para siempre y que no quedaba otra que romperlo. Y que supuestamente es ella, ¿no? Porque también antes dice, ¿no? Put me back on my shelf. Como si ella fuese la muñeca. A ver, ¿cómo sigue? Once I fix me, Once I fix me. he's gonna miss me. He's gonna miss me. Just say when I play again. I felt more when we played pretend than with all the cans. 'Cause you stole my tortured heart. But I know
Bueno, tenemos ahí ya, si bien el título ya nos permitía ver cierta violencia, no quedaba tan claro que la violencia era sobre ella, no era violencia por ahí física, no queda, eso no, pero la violencia de la relación, ¿no? La violencia de decir, necesito romper esto que me hace bien. Y me va a extrañar, dice ella, una vez que yo me arregle. Pero siempre al final, digo siempre porque suele pasar en otras canciones, termina como recordando esas situaciones con cierta añoranza, ¿no? I felt more when we played pretend than with all the Kens. O sea, sentía más que cuando jugaba con los Kens de Barbie, ¿no? Será una influencia de la película. Sentía más con esta persona, ¿no? He was my best friend, stole my tortured heart. Han jugado con ella de alguna manera, ¿no? Y le han dicho, mejor, estás mejor como sin mí o mejor, algo así entendí, ¿no? Pero dice, no, en realidad no. O sea, me está diciendo eso, pero en realidad no lo estoy. La siguiente canción se llama Down Bad. Tenemos ritmos similares por ahora. Por más que las canciones son diferentes, los ritmos son similares. A ver con qué viene Down Bad. Did you really beat me up in a cloud of sparkling dust? Then sent me back where I came from. For a moment I knew cosmic love. Now I'm down bad crying. Hay cosas que ya voy viendo que son similares. Uno, en la estructura, esta canción, como la anterior, tiene como un... No sé si en las anteriores también, como un pre-chorus, una frase suelta entre la estrofa y el estribillo, lo que sea, como una frase. Que puede ser que por ahí venga también lo poético, ¿no? Cuando uno experimenta con esas métricas poéticas y que no siempre son 4, 4, 4, sino que de repente tenés como líneas sueltas, eso puede ir por ese lado. Y lo otro es que hasta ahora, en las canciones, excepto en la segunda, de Torture Poets Department, siento que en esta también y las otras, ella está siendo movida de un lado al otro. Es como una especie de objeto pasivo. Está como todo el tiempo entendiéndose como alguien a quien le hacen cosas, que la mueven de acá para allá, con la que juegan, con la que experimentan, con la que mandan, con la que... como si fuese un muñeco o algo que va y viene y que otra persona le está moviendo los hilos. No otra persona al estilo Dios, el destino, sino otra persona que tiene cierto control, pero más terrenal. Y también con esta añoranza de que Now I'm down bad crying at the gym. Everything comes out teenage petulant. It's down bad breaking up in blood. I'll forget if I can't have us. I might just not get up. I might stay down bad. Forget if I can't have him. sí, si bien está siendo como un objeto con el que se experimenta, es algo que sintió impresionante y dice, esperando como que vuelva a eso, ¿no? Acá hay como una especie de como metáfora o algo de como de alguien que me lleva al cielo, beam me up, dice al principio como si fuese un ovni, ¿no? Que te abduce a algún lugar. O en Star Trek, ¿no? Que iban y vroom, iban con esa especie de rayo y se trasladaban a los planetas en Viaje a las Estrellas, ¿no? Pero siempre con una especie de añoranza de que eso estuvo bueno igual. O sea, esa mezcla de sentimientos que aparecen todo el tiempo, de lo que estuvo bueno pero al mismo tiempo terrible. Did you take all my old clothes just to leave me here naked and alone in a field in my same old town? Toda la imagen de ovni y abducción. Sí, es toda una imagen de como de alguien que es abducido, ¿no? Supongo que obviamente está tratando de hablar del impacto de un amor. O sea, esto de que te llevan, te abducen, te dejan desnudo en un campo, la típica imagen del campo, y si digo que existís, van a decir que estoy loco. O sea, que es algo tan violento, horroroso, impactante, pero a la vez espectacular. ¿Qué te pasa? Y ahí está esa mezcla. Por ahí viene por ahí parte del disco. Que en otros discos también tienen eso. Esa mezcla del dolor, la pasión,
lo que está bueno, lo que está malo, y que eso no se puede distinguir. De tal manera que decís, esto está bien y esto está mal. Es eh, doloroso y placentero a la vez, lo cual lo hace interesante. For a moment I was heaven struck. Now I'm down bad, crying at the gym. Down bad, waking up in blood. Staring at the sky, come back and pick me up. Look if I can't have him. I loved your hostile takeovers, encounters closer and Close Encounters, es clarísimo. Decent exposures. How dare you say that it's? How dare you think it's romantic, leaving me safe and stranded? So fuck you if I can't have us. I might just die, it would make no difference. Down bad, waking up in blood. Staring at the sky, come back and pick me up. Otra cosa que noto es que está apareciendo mucho esto del estribillo que se repite igual. En otros discos ella a veces hace como esa especie de tren de palabras en el cual no se repite nunca, dice cosas, 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 cosas. Acá tiene una estructura un poco más convencional de una estrofa, por ahí un puente, un preestribillo y un estribillo, pero que vuelve a ser el mismo el estribillo. No suele haber muchos cambios, excepto alguna que otra cosita. Y está clarísimo que mandó toda la metáfora de tipo aducción alienígena al extremo, ¿no? Habla de planeta, habla de close encounters, habla de ship, habla de todo ese tema y sí, ya está, mi presunción ya está clarísima. Tan extraño y tan increíble lo que pasó que es como de otro planeta, pero al mismo tiempo funciona la metáfora porque la persona se va, como un alienígena que se va, y ese irse, ese separarse con el otro es una separación de universos, no de que vive, bueno, como en el primer tema, por ahí a la vuelta al lado de mi casa, sino está tan lejos, que por ahí es físicamente cerca, pero tan lejos que son universos de distancia. Como alguien que se va con su nave alienígena a otro lado después de haber experimentado algo acá. Creo que es por ahora de los que más me gusta, el primero y el cuarto. If I can't have a down bad waving at the shed. Fuck it if I can't have him. Fuck it if I can't have him. Y tiene todos esos ruiditos como cósmicos, alienígenas. Bien, ya dije mucho de Down Bad, ya dije un montón. Pero probablemente me gustó mucho porque te pone como te pone la historia en otro lado. Te la mueve de lugar, te la pone en un objeto, en una situación ajena a lo que está diciendo. En este caso no un objeto, en una situación ajena a lo que está diciendo, pero donde puedes representar toda esa relación de amor y de distancia y de lejanía, sin tener que hablar necesariamente con esas palabras. Bueno, eso es lo que hace la poesía, ¿no? Pero creo que lo hace en otros discos también, no solamente acá porque sea Tortured Poets Department. Siento que todavía le falta explotar al disco. Siento que las melodías están muy conservadoras. A ver qué nos promete So Long London. Yo les doy mi opinión. Obviamente es la primera escucha. Después esto escucho 2, 3, 4 veces y no puedo parar de cantarlo, ¿eh? Les va a pasar a todos. Sí. A ver, canción número 5, que se supone que uno tiene que esperar ahí en esa canción. Acá empezó, acá está mejor. I saw in my mind fairy lights through the mist. My spine split from carrying us up the hill. Wet through my clothes, weary bones caught the chill. How much sad did you think I had? Did you think I had in me? Oh, you find someone. Bueno, bien. Esta canción es otra cosa. Es otra cosa ya.
tiene una calidad totalmente diferente. La forma de cantar, la melodía, la música, todo diferente. Y si antes hablaba como si fuese un objeto que es llevado, también en la última canción anterior, trasladado, incluso acá tiene un rol totalmente activo, ¿no? Y es la persona que está llevando a otra, ¿no? I saw my mind fairy light through the mist. Y esta idea de mist, ¿no? Que uno engancha con London, ¿no? Con Londres, la niebla y el ferry, la niebla, esa cosa, ¿no? Y llevé el peso, que será la persona, ¿no? Que la tuve que ir tirando, llevando, arrastrando, ¿no? Como un peso muerto en el que tenía que ponerle mucha onda. My spine split, me partí la columna, ¿no? Por subir a la colina. Wet through my clothes, weary bones caught the chill. O sea, así una cosa húmeda, ¿no? Húmeda y en cualquier situación climática, como llevando este peso. Ya está, ya paré de hacerlo reír. Pero quería decir algo del estribillo, de la parte que sonó recién, ¿no? Que dice, thinking how much sad did you think I had? Did you think I had in me? Estoy leyéndolo acá. Y esa repetición porque dice, thinking how much sad did you think I had in me sería. Pero dice, did you think I had in me? Me gusta cuando dice, yo tengo que decir algo, pero voy a jugar con la forma de la frase, porque engancha mejor con la métrica, porque eso es poesía. De vuelta, lo ha hecho en otros discos también. Decir, no quiero decir algo solamente para informar de algo. Quiero jugar con la estética de las palabras, con la métrica de las palabras y con la posibilidad de que por más que algo esté de más, sea superfluo en cuanto a palabras, no significa que no quede estéticamente bien, que no remarque cosas. Me parece excelente. Thinking how much sad did you think I had? Did you think I had in me? So long London, you'll find someone. O es London que la pierde a ella, Londres, o Londres está representando a una persona, ¿no? Las dos cosas pueden funcionar. Y las dos cosas pueden funcionar, porque eso es lo bueno de un texto o de una canción, un texto hecho canción. Que no es que digo, es una cosa, será Londres o será una persona. ¿Será un exilio de un lugar o será el exilio de una persona? Son las dos cosas, y que sean las dos cosas hace que esto tenga profundidad y que uno pueda interpretar y que uno pueda hacer. Si fuera lineal, si fuera una de las dos, no estaríamos hablando de esto. Seguimos. I found at the club she's heard great things about. I left all I knew, you left me at the house by the heath. And I'm pissed off you let me give you all that youth for free. So long, London, 2 graves, 1 gun. 2 graves, 1 gun. 2 tumbas, un arma. Eso va a ser para volver y tratar de entender y de interpretar de alguna manera en las siguientes escuchas. Y en el verso anterior, ¿no? Dice, paré de hacer RCP, paré de hacer... Me hace acordar a lo último que creo que hubo, que conecta con esto, que es You're Losing Me, ¿no? Esta cosa de Stop, You're Losing Me, de pará que ya está. Ya no hay otra, o sea, no. Por más que hagas todas las operaciones de reanimación con ese corazón sonando de You're Losing Me del extra de Midnights, ya está, ya no hay forma. After all, it's no use, dice acá. Paremos de hacer RCP porque ya está, el espíritu se fue. Una relación condenada, totalmente condenada. Y acá, bueno, en vez de You'll Find Someone, a London le dice, yo voy a encontrar a alguien. Went down with it, my white knuckle dying grip, holding tight to your quiet resentment. And my friend said it isn't right to be scared. So how much sad did you think I had? Did you? How much tragedy? Just how low did you think I'd go for? I'd self-implode for you swore that you loved me, but where were the clues? I died on the altar waiting for the proof. And I'm just getting color back into my face. So long, London.
acá agarró lo de How much did you think I had in me, y lo convirtió en otra estrofa más o en un puente. Entonces era como una especie de anticipo de lo que venía después, que era solamente una línea, y después el estribillo, y ahora esa línea la convierte en el puente para el estribillo, ¿no? Y hace lo mismo con otras frases. Just how low did you think I'd go? For I'd self-implode, for I have to go be free. Si bien lo hace diferente porque cambia a dónde va, es como que fuese una enumeración de cosas en vez de repetir, me parece que funciona de la misma manera y aparte, bueno, necesita hacerlo también para que quede como el anterior. Digo, ya que es Poets Department, vamos a tratar de meternos en la parte estética y poética, ¿no? De la forma también de la escritura. Por ahora, creo que la mejor canción de todas. Por ahora me parece que sí. Muy linda canción. Muy bien pensada la letra, el uso de las palabras. Me parece que eso es excelente en esta canción. Excelente. No hay palabras de más que por ahí no podrían no estar. En alguna otra, por ahí uno encontraba cosas que decías, bueno, ¿puede o no puede? Acá está todo lo que tiene que estar. Sí. Perfecta canción. Perfecta. Lo que me está pasando con la música es que pareciera ser que por ahora no juega un rol protagónico, sino que está como de fondo, sosteniendo a la letra. En este tema, por ahí aparece un poquito más, en Down Bad también la música como protagonista, pero no tanto. No es como en Midnights, que la música era todo un mundo, ¿no? Todo un mundo de cosas, de ritmos, ¿no? Y también como en Folklore y Evermore, que la cosa más folk con guitarras y piano tenía un protagonismo muy fuerte. Acá es como un colchón sobre el cual decir algo, ¿no? Que puede ser que tenga que ver con esta cosa de llevar adelante lo poético, la letra y tener algo de fondo para decir. Bueno, But Daddy, I Love Him, ¿no? Un título que suena muy, muy aniñado y que también lo de con Toys que vimos antes, ¿no? Little Old Me más adelante dice I can fix him, no really, I can. Pareciera como si fuesen como situaciones más adolescentes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tiene para decir But Daddy, I Love Him. Otra canción con lenguaje explícito. I forget how the West was won. I just learned these people only raise you to cage you. Clutching their pearls, sighing what a mess. Sign. I just learned these people try and save you. Too high a horse for a simple girl. The one thing I wanted. Now I'm running with my dress unbuttoned, screaming, but daddy, I love him. I'm having this baby. Opa. No, I'm not, but you should see your faces. ¿Cómo? Momento. I'm running with my dress unbuttoned, screaming, but daddy, I love him. I'm having his baby. No, I'm not. But you should see your face. ¿Qué es esto? O sea, dice, al principio parecía como la canción de Madonna. Papa Don't Preach, ¿no? I'm keeping my baby, ¿no? Como que queda embarazada y le dice, bueno, yo sé que este chico no te gusta, pero si supieras cómo es él y tomé la decisión de tener el bebé, ¿no? Pero acá simplemente con algo así tan fuerte dice simplemente como estoy embarazada, no, arre, chiste, pero tenías que haber visto tu cara. Voy a escuchar de vuelta esta parte porque me sorprendió y como que quedé medio perdido. Más atrás.
to a woven braid. Growing up precocious sometimes means not growing up at all. Soon enough, the elders had convened down at the city hall. Todo suena como si fuese una especie de pueblo. Al principio, How the West Was Won, como esta idea de pueblo en el yendo hacia el oeste, ¿no? En la época más tipo western. Sarahs and Hannahs in their Sunday best. Sarahs and Hannahs como si fuesen como los nombres típicos yankees, ¿no? In their Sunday best es como en la ropa de domingo, ¿no? Para ir a la iglesia. Todo tiene como una estética que ya lo dije con Seven, de gótico sureño, ¿no? No sé si sureño en este caso, pero como esa onda, esa época. Me hace acordar a un poquito a Seven, ¿no? Pero un poquito más kinky, acá más como, ¿cómo se dice? Más picante. Y habla claramente de los tabúes, me parece, ¿no? De los tabúes de ciertas cosas, de la exploración sexual, aparentemente, de lo que no se puede y lo que se puede y lo que te dicen que no se puede. Tendrils tucked into a woven braid. De vuelta, y por eso también me suena Seven, porque en Seven también habla de braid, de las trenzas, ¿no? De esto de trenzarle el pelo a alguien o trenzarse el pelo. Y acá de vuelta aparece, ¿no? Como ese momento importante sobre todo si es alguien trenzando a alguien, ¿no? Como momento de transmisión de cariño, que en la playa no tenés que decir nada, o es un momento para hablar mientras se hacen trenzas, un momento muy especial seguramente en el mundo de las amigas o de las chicas, que uno como varón no ha tenido esa situación de hacerse trenzas con alguien. Y dice precautious, pero precautious de precaucioso o precautious de precoz. Y la idea, la frase de The elders had convened out at the city hall, clarísimo, ¿no? De pueblo conservador, ¿no? Los más grandes que se reúnen, los ancianos o los grandes en el City Hall para discutir algo, ¿no? Y como si fuese también la película Footloose. The saboteurs protested too much. Lord knows the words. Running with my dress unbuttoned, screaming, but Daddy, I love him. But you should see your faces. I'm telling to floor through the fences. No, I'm not coming to my senses. Tell you something about my good name. It's mine alone to disgrace. God save the most judgmental creeps who say they want what's best for me. Sanctimoniously performing soliloquies I'll never see. And undo the destiny. If all you want is great for me, it's just my noise, it's just my choice. Clarísimo habla de la represión, censura, etcétera, en un lugar y la persona diciendo, bueno, si querés esto gris para mí, ¿no? Como el pueblo que no quería ser gris. Esto gris, es lo que me están ofreciendo, pero me parece que la mejor frase estuvo antes, donde decía, te digo algo sobre mi buen nombre, como mi nombre que uno dice hay que cuidar el nombre, ¿no? Cuidar de un nombre para que la gente no diga cosas malas de uno y no se manche el nombre. Es mío junto con toda la desgracia. O sea, mi nombre no está manchado. Ese nombre va conmigo con todo lo que he hecho, no solamente con lo que estoy separando y limpiando para que se vea bien. Es mío totalmente. Es una muy buena canción. Es una muy buena canción. There's a lot of people in town that I bestow upon my fakest smile. Ay, la guitarra me gusta. Scandal does funny things to pride, but brings lovers. Went to my parents and they came around. All the wine moms are still holding out, but fuck 'em, it's over. Now I'm taking it this time, doesn't it give some perspective? I know you can't come to the wedding, I know he's crazy, but he's the one. Can't see what's revelry. It's all you want is great for me. I'm having his baby. No, I'm not. It's you.
Otra excelente canción. Otra excelente canción en cuanto a la letra sobre todo. En cuanto a la lírica. Como una especie de persona joven que al mismo tiempo está jugando con la gente, pero al mismo tiempo tiene una persona con la cual aparentemente se van, se escapa, después vuelve y dice que hay como cierta perspectiva después, ¿no? Que incluso mi padre termina queriéndolo. Qué mal que no pudiste venir al casamiento, pero yo creo que eso es como si fuera como de vuelta un flashback a lo anterior. No entendí lo de All the wine moms are still holding out, but fuck 'em, it's over. Muy buena canción en cuanto a la letra. Sigo teniendo ciertos reparos con la música. Siento que no está explotando la creatividad musical del todo. No hay algo que diga, bueno, uy, esto es diferente. Es especial, como me pasaba con Midnights, ¿no? Esto es algo nuevo, es algo que no. Pero me gustan las canciones. Vamos con Fresh Out the Slammer. Yo creo que busqué antes que era Slammer y es como una prisión, ¿no? Es una forma de llamarlo la prisión. Porque si es de alguien que sale de prisión y se encuentra con alguien, no, iba a decir que se parece a otras que también está esa cosa de distancia, pero no tanto. Vamos a ver qué dice esta canción. Recién salido de la prisión. Una onda Johnny Cash, ¿no? Como la prisión. Now, pretty baby, I'm running back home to you. I know who my first call will be to. Sí, alguien que sale de la cárcel y Fresh out the slammer, another summer taking cover and dinner's bitter. He was with her in dreams. Years of labor locks and ceilings in the shade of how he was feeling. But it's gonna be alright. Ok, la prisión por ahí es la relación, ¿no? A years of labors, locks and ceilings in the shade of how he was feeling. Pero ¿por qué al principio es Pretty baby, I'm running back home to you. I know who my first call will be to. Ah, ¿será que se está escapando de esa prisión con esta persona y en el estribillo está hablando a otra persona? Y le dice, bueno, ahora que salí de esta prisión, vuelvo a vos. Porque con quien estaba era como una prisión. A ver, supongo. Now, pretty baby, I'm running back home to you. Fresh out the slammer, I know who my first call will be to. Camera crashes, welcome crashes, get the matches, toss the ashes. No better, I will never lose my baby again. All those nights he kept me going, swirled you into all of my poems. Now we're at the starting line, I did my time. I'm running to the house, we still wait up in that porch like leaves. And no matter what I've done, it wouldn't matter anyway. Ain't no way I'm gonna screw up now that I know what's at stake. At the park where we used to sit on children's swings, wearing imaginary rings. Si no la canción más linda, es el momento más lindo. Este final. At the park where we used to sit on children's swings, wearing imaginary rings. Siento que está, por un lado, ya en otra canción dijo lo de que los amigos, las amigas, como que la veían como iba como apagándose, ¿no? Y avisándole que por ahí no estaba todo bien. Pareciera ser que swirled you into all of my poems me hace acordar a Midnights cuando I wrote a poem, you said it, what a mind, it happens all the time. Le estaba hablando a ese tipo, ¿no? Ella le escribía poemas y el tipo decía, ah, mira qué bien, pero al final está diciendo, nada, no sirvió de nada. Y también hay un tópico bastante recurrente en sus canciones que es como alguna especie de amor o amores de juventud que siempre se pregunta, bueno, si hubiese seguido por acá, ¿qué hubiese pasado, no? Como si hubiese sido un amor más puro, más inocente, que podría haberlo llevado por otro lado, alguna elección que tomó en alguna época de su vida. Y parecía ser, ¿no? Como que vuelve a esta persona, porque está hablando como de, bueno, cuando nos sentábamos en esta hamaca y imaginábamos esto, y entonces imagino que es un lugar más tranquilo, un lugar más suburbano, entonces me imagino que es algo más de adolescencia o algo así.
En un momento pensé que por ahí estaba volviendo como a su padre igual, pero no. No. Muy linda canción y de vuelta, como con las demás, con otras, está tomando como imágenes, metáforas. O sea, por eso probablemente sea el Poet Department también, de otras cosas para hablar de algo, ¿no? La prisión, la abducción alienígena antes, los juguetes, ¿no? Los objetos con los que se juega, Londres. Hay como todo el tiempo imágenes que hacen referencia a otra cosa, generalmente al amor. Pero esa cualidad de ser una cosa y a la otra es lo que le da densidad. Bueno, tenemos Florida, signo de admiración. Siento que voy a escuchar un tema de Lana del Rey, no sé. Florida Kilos era, ¿no? Pero con Florence and the Machine. Florence and the Machine sí estoy más familiarizado. No sé tanto con la música, pues no conozco que existen y algunas cosas seguro escuché. Qué raro título para una canción de Taylor Swift. Veremos que, sobre todo con el signo de admiración, los signos de admiración, veremos qué nos dice. You can beat the heat if you beat the charges too. They said I was a cheat. I guess it must be true. ¿Por qué parece como na 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 na? Es como la melodía de I can stop the music. Esa, we can stop the music. Wow, a ver. You We can can beat stop the the heat music. if you beat the charges too. True. And my friends all smell like weed or little babies. Little did you know your home's really only a town you're just a guest in. So Okay. you were Florida. Was one hell of a drug. Es re Taylor- Lana del Rey. Was my name when it came. Florence. I got drunk and I dared it to wash me away. Barricaded in the bathroom with a bottle of wine. All my girls got their lace and their crimes, and your cheating husband disappeared. Well, Hay mucho de Cheating Husband, en este disco. Queda muy bien la voz acá de Florence. The hurricane with my name when it came. El huracán con mi nombre. Claro, porque vienen que le ponen todo nombre de mujer. No sé si hay un huracán Florence, seguramente, ¿no? Pero no me puedo imaginar relacionar Florida con Taylor Swift. Me resulta imposible vincular ese lugar con ella. No sé por qué. La siento como más Nueva York, centro de Estados Unidos, en algunas canciones así, más tipo eso, suburbana, o Los Ángeles quizás, o los bosques del este de Estados Unidos. Pero Florida, no siento que pega con mi imagen de Taylor Swift. Pero también apareció antes, ¿no? O sea, ¿será algo de su vida real? ¿Habrá ido a Florida? ¿Alguien se habrá ido a Florida? ¿Vivirá allá? No sé, pero no me puedo imaginar la conexión. Muy, muy bien quedó la parte de esta de Florence. Sí, incluso hasta... Sí, muy bien. Por ahí hasta mejor que la parte de Taylor. O sea, no mejor, pero canta con una onda... También es diferente la estrofa. Diferente. did my best to lay to rest all of the bodies that have ever been on my body and in my. Is that a bad thing to say in a song? Little did you know your home's written on the way just to wait out the shitstorm back in Texas, Florida. Esa parte es re Lana del Rey. I've got some regrets, I'll bury them in Florida. Tell me I'm despicable, say it's unforgivable. Fuck me out, Florida. I need to forget, so take me to Florida. I got some regrets, I'll bury them in Florida. One hell of a drive. Loves me like this, I don't want to exist, so take me to Florida. Did you? Yo no recuerdo de las cosas que le he escuchado yo en una canción de Taylor Swift tanta puteada, digamos, ¿no? Tanto insulto, tantas palabras vinculadas a la agresión, despicable, unforgivable, fuck me up Florida, bury them in Florida, regrets, todos así, todas palabras negativas y violentas. Por eso también me suena un poco a Lana del Rey, ¿no? Que tiene mucho de ese costado oscuro y violento y como pasivo y violento al mismo tiempo. Me terminó gustando. Al principio dije, esta canción va a ser, pero me gusta porque tiene esa onda medio oscura. Y parecía ser que la gente cuando habla de Florida habla de una manera oscura. No sé por qué. ¿Qué tendrán con ese lugar? No, your home's really only a town you're just a guest in.
Esa frase está buenísima también. Eso también es muy Lana del Rey. Que un sonido que quede como vibrando, así, ¿no? No es vibrando, es con las ondas. Ay, ¿cómo se llama el efecto? No, wow, 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 wow. Bueno, bien, me gustó mucho más de lo que esperaba esta canción, porque el título no me llamaba, pero es una canción violenta, interesante. Es la única que no pareciera hablar tanto de, digamos, del amor, si bien obviamente todo puede ser algo relacionado al amor, parece que se separa un poco de esa temática. Pero bueno, también todo puede ser una metáfora de otra cosa. Guilty as sin. Guilty as sin, con signo de pregunta. Drowning in the blue Nile, he sent me downtown lights. Am I allowed to cry? I dream of cracking locks, throwing my life to the wolves or the ocean rock. Written mine on my upper thigh, only in my mind. But what a way to die. I keep recalling things without ever touching his skin. How can I be guilty as sin? Creo que de vuelta aparece esta cosa del... O sea, cuenta cosas como terribles, ¿no? Como pensamientos de destrucción y muerte, de estar encerrada, de soñar rompiendo cerrojos y esas cosas. Pero después habla de como si fuese una cuestión amorosa, ¿no? Entonces de vuelta mezcla esto del recuerdo a añorar como algo que al mismo tiempo fue violento y destructivo. How I long for a tryst without ever touching his skin. Messy top-lip kids. I keep recalling things we never did. Uno inventa recuerdos por ahí. O los fabrica de alguna manera. O de qué podría haber sido. I keep these longings locked in lowercase inside a vault. Only your actions talk, these fatal fantasies, giving way to labored breath. If it's make believe, why does it feel like a vow we'll both uphold somehow? One slip and falling back into the headspace. Oh, what a way to die. Then up like waves crashing over my grave without ever touching his skin. They're gonna crucify me anyway. What if the way you hold me is actually what's holy religiously? What if the way you hold me is actually what's holy? O sea, si acaso la forma en que me sostenes es lo que es holy. O sea, en vez de que sea un pecado lo que estamos haciendo, la manera en que me estás agarrando o teniendo, lo que sea, si en realidad esto es lo que es sagrado. Aunque al mismo tiempo dice, without ever touching his skin, o sea, sin nunca haber tocado su piel, ¿cómo puedo ser culpable? Es como si estuviese todo en la cabeza, ¿no? También, ¿no? Lo que cuenta son las acciones, sino lo que pensás en un momento. Dice que alguien le dijo, que alguien le tiró esa frase. The way you hold me is actually what's holy. Como que pareciera que está diciendo como que si efectivamente lo hubiese agarrado, tocado, de alguna manera hubiese habido contacto cuando antes estaba diciendo que no. Pero, o por ahí lo que no es todo lo que imagino después. También me hace acordar a Madonna esto, a Like a Prayer, ¿no? Todo este escándalo sobre este videoclip en el cual ella tiene como escenas muy jugadas con algo que representa una figura religiosa, ¿no? Pero Madonna tiene esto de ser creyente, pero al mismo tiempo considerar esta cosa del amor y el contacto con otra cosa puede ser, con otro cuerpo, puede ser algo sagrado también, ¿no? Y esa especie de amor tan cercano, que para la gente más puritana puede ser un pecado. What if he's written mine on my upper thigh, only in my mind? Oh, what a way to die. How can I be guilty as sin?
busquemos qué son Downtown Lights. A ver. Downtown Lights es una canción de The Blue Nile. Ah. The Blue Nile es una banda que tiene una canción que se llama Downtown Lights. Y por eso dice ella, me mandó Downtown Lights. Y al principio dice Drowning in the Blue Nile. O sea, ese Blue Nile, ese Nilo azul, es el nombre de la banda. Bueno, otra canción donde vemos la ambigüedad entre, entre lo violento, lo que parece ser algo erróneo, pero al mismo tiempo es está bueno, ¿no? Como, no es que esté bueno, sino que no queda claro hasta qué punto un pensamiento o una cosa es algo que te genera como ganas, y al mismo tiempo algo que te quita las ganas o que te hace sentir que querés tirarte en las rocas, ¿no? Como dice por acá, si entendí bien. Pero al mismo tiempo todo en la cabeza, ¿no? Está complicado entender esta canción, a mí se me está complicando un poco más. Pero me gusta la música, sí, de vuelta, siento que están repitiendo los estribillos todo el tiempo, que es una decisión interesante, diferente a otras decisiones de otros discos. Who's Afraid of Little Old Me? Canción número 10. The who's who of who's that is poised for the attack. You don't get to tell me about sad. If you wanted me dead, you should have just said. So I leap from the gallows and I levitate down your street. Who's afraid of little old me? You should be. The scandal was contained. Is it a wonder I broke? Let's hear one more joke. Es una canción como esas que creo que en cada disco hay una, ¿no? Como de venganza, ¿no? Como Vigilante Shit o como Nobody No Crime, en la que toma como control, ¿no? Y dice, mira, esto va a pasar y te la tenés que bancar. Ahora tengo este rol activo y no me importa nada, voy a hacer esto. Quizás Mad Woman, pero Mad Woman no era tan así, es más lo que dicen de mí. Pero bueno, era un poquito así, ¿no? Cada vez que me decía, every time you call me crazy, I get more crazy. What about that? Bueno, acá también. Voy a gritar y voy a meterme en la fiesta y gritar. Like a record scratch as I scream. Who's afraid Ah. of little old me? No lo grito ahora. Lo hizo I abajo. was tame, don't you worry, folks, we took out all her teeth. Who's afraid of little old me? Should be. So tell me everything is not about me, but what if it is? Then say you wouldn't last an hour in the asylum where they raised me. I'm always drunk on my own tears. Isn't that what they all say? That I'm fearsome and I'm wretched and I'm wrong. Put narcotics into all of my songs, and that's why you're still singing along. Taylor, So Taylor, nos estás endrogando. Esta última parte es impresionante. La letra y acá sí le ponen entusiasmo. Le están poniendo mucho más ganas a que la letra coincida en la intención con la música. Esta parte es espectacular, ¿no? Y vuelve un poco a la temática del principio, de la primera canción, del principio de la primera canción de Took Me Away. Esto de, ¿no? No aguantarías ni una hora en el asilo donde yo me crié. Este pasado oscuro, este pasado que tiene consecuencias sobre cómo es la persona hoy, me parece que está buenísimo, que por ahí hubiese estado bueno como que continúe durante el resto del disco, en otras partes del disco. Por ahí está y no lo vi,
pero me parece que es como una especie de historia mística de una persona, ¿no? Que tiene como ese pasado o esa relación con los lugares de aislamiento, que bueno, por ahí tiene que ver también con la de Slammer, esos lugares de aislamiento que te van forjando un carácter. So I leap from the gallows and I levitate down your street. Crash the party like a record scratch as I scream. I was tame, I was gentle till the circus life made me mean. Don't you worry, folks, we took out all her Esto es muy teeth. impresionante. Well, you should be, you should be, Toma. you should be. You caged me and then you called me crazy. Who's afraid a little of me? Una canción sobre supongo que su relación también con la fama, con el éxito, con todas esas cosas, ¿no? Con la gente, con lo que se dice de ella. Y otra vez agarra una situación, objeto, lugar, como un poco el circo, y pone en eso lo que quiere decir, ¿no? La metáfora de algo, de vuelta. La metáfora de algo para decir otra cosa. Tiene unas partes de la letra espectaculares y también la música mejora un poquito también acá. Sigo sintiendo que la música está ahí para hacer un colchón de sonido a la letra. No parece haber sido pensado para ser un disco solamente de escuchar sin estar pensando lo que estás escuchando. Es un disco donde dice cosas, ¿no? Y no tanto para moverse, no digo moverse de bailar chucu chucu chucu, sino esos movimientos que hasta las cosas lentas y duras musicales te pueden hacer sentir. I can fix him, no really I can. The smoke cloud billows out his mouth like a freight train through a small town. They shake their heads saying, God help her, when I tell him he's my man. The dopamine races through his brain on a 6-lane Texas highway. His hand so calloused from his pistol softly traces hearts on my face. He just hadn't met me yet. Insisto en que siento influencias de Lana del Rey, ¿no? De Ultraviolence. Que hable de una pistol, ¿no? Unas manos callosas y una pistola. Es fuerte para Taylor Swift, me parece. Es fuerte porque no está usándola como era esa canción de Nevermore de Cowboy, sino que lo está usando como, bueno, una pistola que se usa y que está ahí, que de usarla, las manos quedan callosas y son las manos que me acarician, ¿no? La cara, que hacen corazones en la cara. Es muy Lana del Rey eso. Sí, obviamente, o sea, qué bueno, ¿no? Tomar eso que es lo que más me gusta de Lana del Rey. Otra muy buena canción, me parece. Muy buena canción. Y la música acá sí acompaña la onda medio así sureña. They shake their heads saying, God help her, I can fix him. No, really I can. And only I can. Angel, all night. Trust me, I can. Handle me a dangerous man. No, really I can. Tiene muchas frenadas. They el disco. shook their no, really I can. Whoa, maybe I can't. Uf, ese final de quizás no. Pero está bueno porque ese Fix Him, que podría haber sido como en Olivia Rodrigo cuando dice I'm my daddy's daughter, so maybe I can fix him, medio así como infantil, de que bueno, te quiero cambiar. Acá está hablando de una situación seria, o sea, de una situación de ya dice, ¿no? Una persona peligrosa, con lo cual es un I can fix him más complicado, más probablemente abusivo detrás, ¿no? De que aguanto para todo esto. No exactamente nos sale de la canción esto de que aguanto para todo esto, pero es un I can fix him más adulto. Es un I can fix him con desilusiones, ¿no? Muy bien, me gustó esta
esta música, ¿no? Y también me hizo acordar a You're a Cowboy Like Me, supongo que por toda la cosa tejana, pistola, de todo eso, ¿no? Pero también en la música. Tiene una cosa así. La siguiente canción se llama LOML, si entiendo bien. Y entiendo lo que dice, pero no entiendo qué significa. Loml, Loml, no sé, Loml. Who's gonna stop us from waltzing back into rekindled flames? Rekindle If we Flames. know the steps anyway, we embroidered the map. I thought I was better safe than starry-eyed. I felt a glow like this. If you know it in one glimpse, it's legendary. You and I go from one kiss to getting married. Still in your suit and tie, in the nick of time. You low down boy, you said I'm the love of your life. Hermosa, ¿eh? Y acá tiene un esmero en las letras interesantes. Porque who's gonna stop us from waltzing back into rekindled flames? O sea, volver a bailar el vals, o bueno, bailar de alguna manera en unas llamas como reencendidas. Obviamente es como, bueno, una segunda oportunidad a una pareja. Pero aparte es interesante pensar la literalidad, ¿no? De las llamas reencendidas, ¿no? Como un hogar que se reenciende, que lo avivas un poco y lo encendés de vuelta, ¿no? Y como si fuese ese plus que tenés, ese bonus track que te quedaba antes de que se termine la noche o que vuelva el frío, ¿no? Poder avivar las llamas y tener un ratito más de tiempo. Embroider the memories. Son palabras muy interesantes, ¿no? Muy de tejido, muy cálidas. Son todas palabras muy cálidas las de esta canción. Play. About a million times. When your impressionist paintings of heaven turned out to be fakes. Well, you took me to hell too. Never before and ever since. Killing time at the cemetery. Never quite buried. Se pudrió todo. You shit talked me under the table, talking rings and talking cradles. I wish I Cradles. could unrecall how we almost had it all. But I can't get out of bed, cause something counterfeit's dead. It was legendary. Tu novio actual, ¿no? Estará pensando, bueno, cada cosa que hago va a ser material de una canción en el futuro porque es como infalible, ¿no? Acá claramente está hablando de alguien con el que pasó tiempo, con que se pensaron muchas cosas. You talked about rings and cradles, o sea, si no entiendo mal, cradles es como una cuna, ¿no? Como una persona con la cual uno lo escuchó hacer planes para la vida. Pero al final, ¿no? ¿Quién me va a decir la verdad cuando todo esto se destruya? O está imaginando una situación en la cual, incluso cuando llegue ese momento en el cual puede planear una cosa como esa, se va a ir todo al diablo, o está hablando de una situación que ya pasó. What a bland goodbye. The coward claimed he was a lion. I'm combing through a field of dreams, engulfed in fire. And I'll still see it until I die. You're the loss of my life. Otra frase que, como se dice en inglés, nailed it, como termina diciendo you're the loss of my life, ¿no? Obviamente, en vez de you're the love of my life, you're the loss of my life. Como si una pérdida pudiera ser la mejor pérdida que tuviste, no la mejor, la más importante pérdida. Así como es tipo el amor más grande, la pérdida más grande que puedes haber tenido en tu vida. Claro. Es una canción tristísima, tristísima. No sé si como habla mucho de la vida de otro y es por ahí menos relacionable a la de uno, por ahí uno no le pega en el sentimiento, pero es una canción muy triste porque habla de un montón de sueños que quedaron ahí.
no prosperaron y que quedaron en nada. Y creo que en otra canción también decía, ¿no? Empezamos de cero. Como empezar todo de vuelta de cero. ¿Cuál era? No me acuerdo cuál. ¿O era esta misma? No, era otra. Y sigo sin entender qué es LOML. No sé qué significará. Quizás es una sigla de lo que decía ahí. O una sigla de alguien, ¿será? Eso será un misterio, imagino. I can do it with a broken heart. She's having the time of her life. I can show you lights. 'Cause I'm a real tough kid. I can handle my shit. And I did. Lights, camera, bitch, smile. Even when you wanna die. Breaking down, I hit the floor. All the pieces of me shattered as the crowd was chanting more. I was grinning like I'm winning. 'Cause I can do it with a broken heart. I'm so depressed, I act like it's my birthday. Every day I cry a lot, but I am so productive. It's an art. Pobre esta chica, o sea, si le ha pasado todo esto, y encima nos lo está diciendo, ¿no? Y lo estamos consumiendo. Esta sí que pega un poco más fuerte, me parece. Esta sí que pega más fuerte. Ese more, the crowd was chanting more, y suena muy como a crowd, ¿no? Como un público diciendo más, así. Se me mezcla un poco esta parte más de él me dijo, ¿no? Cosa de pareja, con ella como con su vida como artista, ¿no? Y esta parte en que lo dice de una forma como liviana, ¿no? Como medio, pero a propósito, ¿no? Tan liviana que es como ridículo. Dice, I'm so depressed, como si fuese, mira, qué mal, me estoy muriendo. Pero actúo como si fuese mi cumpleaños. Lloro, pero soy muy productiva porque es un arte. Y bueno, y puedo hacerlo aunque esté por dentro toda rota. Puedo hacerlo igual, ¿no? Porque así es cuando uno muestra que uno es bueno, ¿no? En algo. Digamos, ser bueno en poder no mostrar estas cosas y seguir adelante y que los demás piensen que está todo bien y dale, dame más, dame más. Pobre Taylor. Do it with a broken heart. I keep finding his things in drawers. Crucial evidence I didn't imagine the whole thing, I'm sure. 'Cause I'm a real tough kid. I can handle my shit. They said, baby, gotta fake it till you make it. And I did. Insta letters for miles. He said he loved me for all time. But all the pieces of me shattered as the crowd was chanting more. I was grinning like I'm winning. I'm so depressed, I act like it's my birthday. I'm so obsessed with him, but he avoids me. Like a plague. You know you're good when you can even do it with a broken heart. 'Cause I'm miserable. And nobody knows. I'm trying to cover my job. Que es refrescante poder escucharla en otro registro, como ahí al final, porque está cantando como muy, muy, muy suave y siempre en modo canción. Y no se escucha mucho su voz en modo habla, como por ahí puede pasar en otros artistas que mezclan un poco su voz más hablada con su voz más entonada en canción. Entonces escucharla así es refrescante, le da un poco más de carácter, está bueno. Y la canción es complicada porque está bien, en parte habla de broken heart por una persona, pero uno también lo puede tomar como cosas más allá de una pareja y que por eso tenga que seguir con el show, sino otras cosas que la hacen sentir mal y que igual tiene que seguir adelante con el show de ser ella y hacer todo lo que tiene que hacer y las cámaras y todo y los conciertos. Y ya está haciendo ¿Hace cuánto que está en tour? ¡Wow! The Smallest Man Who Ever Lived. Nos vamos acercando al final y es un disco por ahora con muy buenas letras, pero cuya música todavía me dejó queriendo más sónicamente, digamos. The Smallest Man Who Ever Lived. Uf, otra vez. Gazing at me starry-eyed. Who the fuck was that guy? They just ghosted you. Now you know what
And I don't even want you back, I just want to know if a message to the smallest man who ever lived. You hung. Ay, el suspiro. Estamos con la temática de Was Any of It True, ¿no? Como Taylor se ve que estuvo pasando por una situación en la cual de repente se dio cuenta de que todo lo que había construido no era como tal y se le vino el mundo, no sé si el mundo abajo, pero se dio cuenta que no era lo que pensaba. Algo pasó ahí que ustedes sabrán mejor que yo. Y me gusta mucho cuando, ya saben, ¿no? El estribillo cuando va a su voz más grave, me parece genial que explote esa voz grave. You hung me on your wall, stabbed me with your push pins. You didn't measure up in any measure of a man. Lo está matando. And I don't miss what we had, but could someone give? Were you sent by someone who wanted me dead? Did you Cambió. sleep with a gun underneath our bed? In 50 years will all this be declassified? 'Cause it wasn't sexy once, it wasn't forbidden. I would've died for your sins. Slide into inboxes and slip through the bars. You kicked out the stage lights, but you're still performing. I'll forget you, but I'll never forgive the smallest man who ever lived. Yo decía que musicalmente había cosas que no me cerraban. Esta canción musicalmente está muy bien, muy bien, los cambios de tiempo, todo, y la está matando el tipo The smallest man who ever lived. Aparte vieron que los hombres tienen como un complejo con lo chico, ¿no? Lo que sea, cualquier parte de su cuerpo que sea chiquita. Pero encima comparado, dice, ¿no? Con la medida de otros, hasta moralmente, hasta todo, ¿no? The smallest man who ever lived. Muy interesante esta canción, muy interesante. Y al final tiene toda esa especie de descargo, ¿no? De todo esto que pasó, toda esta mentira, que aparece en muchas de las canciones. Vamos con, esto ya tiene como 2 horas, ¿no? Dura 1 hora, pero yo estoy hace 2 horas escuchando, con todas las frenadas. Vamos con el siguiente, que es The Alchemy. Todas tienen un ritmo parecido, eso también es medio... These chemicals hit me like what? Chemicals de alquimia. What if I told you I'm back? The hospital was a drag. Worst sleep that I ever had. I haven't come around in so long, but I'm coming back so strong. A ver, cierra lo de la primera canción, pareciera ser, ¿no? They Took Me Away, pero me parece raro que esa cosa así de que me entusiasma mucho al principio, de poetas malditos que han estado en hospitales y en lugares así en los cuales le practican ciertas cosas para poder ver si los pueden corregir, arreglar este hospital, pero no un hospital de por estar enfermo, sino por estar enfermo mental. Que esté al principio y al final, pero que en el medio no pareciera que estuviera hablando de eso. A menos que todo eso del medio fuera parte de ese mundo. O está simplemente conectando una canción con la otra, por más que las del medio no tengan tanto que ver. Porque esto de Back from the hospital was a drug, para mí tiene mucho que ver con la primera. So when I touch down, call the amateurs and cut 'em from the TV. Honestly, who are we to fight the alchemy? But I'm making a comeback to where I belong. So when I ditch the clowns, get the crown, baby, I'm the one to be. These thugs swarm the benches, we've been on a winning streak. He jokes that it's heroin, but this time with an E. Shirts off and your friends lift you up over their heads. Beer sticking to the floor. Where's the trophy? He just comes running over to me. Touchdown.
dice touchdown, al principio lo entendí de otra manera, pero con todas estas frases tipo fútbol americano, por ahí touchdown tiene que ver con... Ah, es el tipo este con el que está ahora. No me digas que es una canción vinculada al fútbol. Yo lo sentí al principio, no sé si tiene que ver con eso, pero la sentí al principio más como alguien que sale en este caso del hospital, la cárcel, casi como si fuese una cosa de Batman, ¿no? Sale del asilo de Arkham y recupera su lugar. Y dice, bueno, todos estos que estaban acá, estos amateurs del crimen, acá llegué yo, ¿no? Y sácamelos, que acá yo tomo la delantera, tomo el lugar, take the crown, dice ahí, ¿no? Toma la corona. Ditch the clowns, get the crown. Pero ahora con toda esta porquería del fútbol americano en el medio, me sacó un poco de esa onda. A ver. Clowns get the crown, baby, I'm the one to be. Is the sign on your heart said it's still reserved for me? Honestly, who would afraid the alchemy? These chemicals hit me like a white wine. No me suena que esté hablando de una pareja actual, porque toda esta frase de como que hace el chiste de que es como heroin, pero con una E, como heroína, de como no la droga, sino como alguien que es una héroe, una heroína. Que no se lo diría, no lo mostrarías como algo tipo, bueno, es la persona con la que estoy, porque parece ser una frase medio tarada, ¿no? Como un chiste, pero medio como... Parece más como eso, como alguien como que vuelve y quiere recuperar su lugar. Y que incluso vuelve por ahí como hasta obsesiva con la persona, por más que la otra persona no quiera. Entonces vuelve y dice, bueno, vos serás mío o vos vas a ser mío. Supongo que estoy queriendo entenderlo de esa manera, pero no estoy seguro. Si es así o si es sobre su nuevo novio fútbol americanista. Y vamos con la última, Clara Bow, que también busqué y es una actriz. Era una actriz tipo de los años 20. Veamos cómo termina la última canción y seguramente van a salir bonus tracks, que leí por ahí que había bonus tracks en los vinilos o algo así, ediciones especiales y ya van a salir seguro en Spotify en algún momento. Bueno, vamos a escuchar la última canción de este disco. You look like Clara Bow in this light. Remarkable. I'm not trying to exaggerate, but I think I might die if it happened. Die if it happened. Thought I'd see the lights of Manhattan. Okay. This town is fake, but you're the real thing. Promise to be dazzling. Me gusta ahora lo dudo, pero creo que es una guitarra de fondo. Tum, 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 tum. Me cuesta seguir la letra. A ver, you look like Clara Bow, you be picked like a rose. No one in my small towns thought I would see the lights of Manhattan. Ahí me perdí un poco. Viene hablando del parecido, que alguien le habla del parecido con una actriz, pero después habla de Manhattan y no se está hablando de la que canta o si de la actriz. Bueno, pero la canción es linda. You look like Stevie Nicks in 75. En algún lado yo ya dije que tenía algo de Stevie Nicks, en realidad algo de no físicamente, sino de la música, así como también Haim, algo de Fleetwood Mac, ¿no? Y Stevie Nicks es la cantante de Fleetwood Mac. No one in my small town thought I'd meet these suits in LA. They all wanna stay. This town, breath of fresh air through smoke rings. Take the glory. The crown is stained, but you're the real queen. You're the new god we're worshipping. Only when your girlish glow flickers just so. It's hell on earth to be heavenly. You look like Taylor Swift in this light. We're loving
stars, bright, dazzling. Al final tiene eso que se había perdido un poco. Bueno, no se había perdido. Que en los videos tiene, ¿no? Que yo siempre digo de reírse de sí misma o de mirarse a sí misma de afuera. You look like Taylor Swift, dice. We're loving it, you've got edge. Pero se ve a sí misma, yo creo que en otra canción también apareció como si fuese un objeto replicable, algo que se pueda rehacer y rehacer y que si se parece mucho a eso está buenísimo, a ella no, y entonces la industria puede hacer más Taylor Swift o gente parecida a Taylor Swift. Pero también está hablando de cómo hay en diferentes generaciones, ¿no? Está Clara Bow, está Stevie Nicks y está ella, ¿no? En los 30s, 20s, 30s, 70s y ahora en los 2000. Un poco pretencioso de ella ponerse en ese lugar, ¿no? De grandes personas, pero es cierto. O quizás está diciéndose, bueno, en realidad vos te pareces a vos misma. Pero yo creo que no, yo creo que es más como, bueno, es una más de las que son icónicos o icónicas y, y si la gente se empieza a parecer, es como que si te pareces, te pegas las cualidades también. Entonces ya solo con parecerte, ya puedes tener un poco de éxito también. Bueno, linda canción también. Yo esperaba por ahí un poco más. Creo que le cuesta hablar de otra persona totalmente. 100% sin referirse a ella. Podría haber sido una canción sobre Clara Bow y lo que sentí por ella o lo que es ella. Terminamos el disco. 2 horas y 20 más o menos estuve escuchando este disco. ¿Qué puedo decir? Uno, la parte poética aparece en muchas palabras, frases y en el cuidado de la estructura de las letras, ¿no? Y de cómo jugar en algunos momentos con la forma de las letras, de cómo combinar palabras, cómo repetir palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que empezaba con una temática que después aparece más adelante de estos sujetos que están ahí como bordeando la locura, vinculado a lo poético, que me hubiese encantado que esté más explotado, mucho más explotado eso. Me hubiese gustado que ya que tenía la posibilidad de ir por Tortured Poet, que muestre los poetas torturados. Se muestra, sin embargo, a ella torturada muchas veces, más que torturada, engañada, desilusionada. Y bueno, ella es la poeta en el disco, así que está bien. Y musicalmente, no sé si me pareció de lo mejor. Me parece un buen disco, pero no me parece, perdón, no me parece que esté a la altura de sus últimos 3 discos, de Folklore, de Evermore y de Midnight. Pero es solo la primera escucha y ustedes saben cómo es esto. Yo voy a escuchar esto de vuelta y después va a estar ahí en la cabeza y no voy a poder parar de repetir. Bueno, cuéntenme qué les pareció a ustedes, si tuvieron la misma sensación, si están súper manija y les encanta, por ahí se lloraron todo. A mí no me generó mucha emoción estas canciones, me parecían muy específicas de la vida de ella o directamente no iban hacia algo emotivo, por ahí no iba por acá la cuestión. Cuéntenme qué les pareció, espero que hayan llegado hasta acá, que no se hayan aburrido, porque no tuve muchos, oh, wow, hey, que a mí me encanta ver cuando la gente hace eso, ¿no? Reacciona y gritan y me encanta ver eso, pero yo no lo puedo hacer, la verdad, no lo puedo hacer. Si tuviera por ahí un grupo de gente conmigo y lo hagamos así juntos, por ahí hubiese pasado, pero a mí me sale la reflexión así más tranquila. Bueno, suscríbanse, pueden pasarse por el cafecito, vuelvan en otro momento a ver qué otras cosas hay o vuelvan ahora a chequear qué otros videos tenemos también de Taylor Swift, de videoclips de Taylor Swift y de otros artistas. Muchas gracias y estuvo buenísimo haber pasado con el resto del mundo este momento de escuchar al mismo tiempo que todos a Taylor Swift durante la madrugada de Argentina por lo menos, junto con todos ustedes y junto con otras personas y haber participado de este evento canónico. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.